conquistador es aquel que logra posicionarse de algo, ¿sí? Puede ser de un territorio, o cuando estábamos nosotros solteros, que queríamos conquistar a esa bella dama y queríamos que tomar posición de su corazón, ¿verdad? Entonces, la palabra conquistar es algo muy importante y muy profundo. Yo quiero compartirte hoy esto que Dios me ha mostrado a mí. Es una de las historias de las que más me gustan en la Biblia. Está en Josué capítulo 1. Pero voy a leer una versión que es la Nueva Biblia Viva. ¿Ok? Por si acaso la pueden encontrar, me ayudarían bastante. Y si no, la voy a leer yo porque como las palabras que usa son las palabras que yo quería alcanzar a entender. Lo que esta porción de la palabra me quería enseñar. Y dice así, Josué capítulo 1, versículo 1, Nueva Biblia Viva. Dice el versículo 1, después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, Dios habló al ayudante de Moisés, que era Josué, hijo de Nun, y le dijo, ¿sí? Esa es la versión Nueva Biblia Viva. El número 2 dice, ahora que Moisés mi siervo ha muerto, tú conduce a mi pueblo a través del río Jordán y hazlo entrar a la tierra prometida. Versículo 3, y aquí es una frase muy importante. A ti te digo lo mismo que le dije a Moisés. Yo les daré toda la tierra que conquistes para Israel. Desde el desierto del Negev en el sur hasta las montañas del Líbano, hasta el norte, desde el mar Mediterráneo al occidente, hasta el río Éufrates al oriente, incluyendo toda la tierra de los hititas. 5. Fíjate lo que dice. Yo quiero que esto nosotros pongamos atención porque es una palabra que yo quiero que tú te posesiones, que tú la conquistes, que esa palabra tú puedas hacerla tuya. Porque fíjate lo que va diciendo. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Porque yo estaré contigo como estuve con Moisés. Y luego después dice, no te abandonaré, ni dejaré de ayudarte. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú dirigirás a este pueblo con éxito y conquistarás toda la tierra que prometía a sus antepasados. Versículo 7. Solamente si te esfuerzas y eres valiente para obedecer al pie de la letra la ley de Moisés, que es lo equivalente a la Biblia el día de hoy. Dice, triunfarás en todo lo que hagas. Versículo 8. Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita de él de día y de noche y obedécelo al pie de la letra, y solamente así tendrás éxito. 9. Sí, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. A mí me encanta esta historia. Mi mamá fue de los primeros versículos que me hizo que me aprendiera. Fíjate, cuando Josué se convierte en el nuevo líder de Israel y donde todo está preparado para que él pueda conquistar la tierra que Dios ha prometido, la tierra que fluye leche y miel, eso significaba que era una tierra muy productiva. Pero hay muchas cosas que pasaron antes de llegar a ese punto. Y yo quiero irme hasta ese momento, ¿sí? Vamos a irnos a Números capítulo 13. Fíjate bien. Aquí ya Dios le está diciendo a Josué, te voy a dar todo lo que pise de tus pies y todo lo vas a lograr y vas a tener éxito. Y si obedeces lo que dice la palabra de Dios, te va a ir muy bien. Pero ¿dónde empezó todo esto? ¿Sí? Dice que en Números 13, Moisés mandó 12 espías a observar esa tierra, ¿sí? Y cuando ellos llegaron a esa tierra, ¿sí? Eran 12, uno de cada tribu.
Y ahí dentro de esos 12 iba Josué e iban Caleb. Eran los protagonistas de esta historia. Moisés los manda a los 12, pero cuando regresan, de esos 12, 10 empezaron a dar un mal informe de lo que les tocó ver en esa tierra. Solamente 2 fueron los que dijeron que sí se podía conquistar la tierra. Los otros 10 dijeron, no, ahí es una tierra que se tragan a sus moradores. Ahí es una tierra de gigantes. Es más, nosotros los israelitas nos veíamos como langostas, como insectos delante de ellos. Ellos nos van a hacer garras, no vamos a poder con ellos. ¿Sí? Y Caleb y Josué decían, no, sí se puede. Dios dijo que nos va a dar la victoria. Dios dijo que nos va a dar esa tierra, sí podemos lograr tenerla. Pero dice que todo el pueblo se rebeló contra lo que ellos estaban diciendo y contra lo que Jehová había dicho. Entonces dice que Jehová, Dios, se enojó con ellos, se molestó y los castiga. Y vemos ahí en el capítulo 14, Dios habla de lo que hicieron los israelitas, lo que causó su enojo. En ese lapso dice que Moisés intercedió por ellos y dijo, Señor, no los destruyas, porque ¿qué van a decir los egipcios? Mira, los trajo de Egipto para destruirlos. Dales chance otra vez. Entonces da cuenta que Moisés intercede por ellos, pero en el 34 y en el versículo Dios dice qué es lo que va a pasar con ellos. Dice, conforme al número de los días, de los 40 días que reconociste la tierra, porque Moisés les dijo, vayan 40 días y reconozcan la tierra. Y ellos anduvieron 40 días en esa tierra. Bueno, ahora dice, bueno, ¿se acuerdan de los 40 días? Bueno, por cada día que ustedes estuvieron reconociendo esa tierra, yo les voy a poner un año de castigo, que ustedes van a andar recorriendo el desierto, ¿sí? Y dice, yo Jehová he hablado así, de toda esta multitud perversa que se juntaron contra mí, en este desierto serán consumidas. Dios les estaba diciendo a todos esos que habían dudado de lo que Dios podía hacer, iban a ser consumidos, iban a ser muertos en el desierto. Y ahí van a morir, ¿sí? Dice, los niños y los jóvenes menores de 20 años, ellos iban a llegar a la tierra prometida. También Josué y Caleb, porque ellos sí me creyeron, ¿sí? Yo me pregunto, si Caleb y Josué y los de 20 años no hicieron nada, ¿por qué también les tocó caminar 40 años? Ellos no se portaron mal. ¿Por qué les tocó ser parte del castigo que Dios estaba dando para los que no creyeron que Él podía lograr darles la tierra prometida? Aquí tenemos que entender algo, que aquí hay un principio que nosotros debemos de tomar y hacer lo propio en nuestra vida. ¿Cuál es este principio? Dios nos se salta los pasos que son necesarios para nosotros ser capacitados, instruidos, ¿sí? Y ser preparados para cumplir un propósito en Él. ¿Qué significa esto? Paso número 1, un paso. Paso número 2. Paso número 3. Paso número 4. Así sucesivamente. Dios nos dice, del 1 nos brincamos hasta el 5. ¿Por qué? ¿Acaso Dios no puede hacer eso? Claro que Dios puede hacerlo. Pero Dios quiere traer edificación y capacitación y quiere posicionarnos en el lugar correcto y en el tiempo correcto para conquistar, para lograr poseer lo que Él nos ha prometido. Yo quiero platicar un poquito de mi historia y la de Patty. Tal vez ustedes ya la conocen, ¿verdad? Pero a lo mejor alguien que nos está viendo en Face no la conoce. Entonces yo quiero platicar eso un poquito. En enero del 1996, Dios nos permite irnos a Minnesota. Y nosotros experimentamos y pasamos muchos fríos. Había mucho frío allá. Demasiado, ¿sí? Me acuerdo que llegó a estar hasta 20 grados bajo cero. Sí, algo muy fuerte. Nos sentimos solos porque nos fuimos de nuestra casa, de nuestro hogar,
Dejamos a nuestra familia, amigos, familiares, dejamos nuestra ciudad y también vivimos en escasez, experimentamos vivir en escasez. Yo me acuerdo, imagínate, Pati y yo nos fuimos en un carrito viejito a Minnesota, a un lugar que no conocíamos, y nosotros llevábamos $600. ¿Qué haces con $600? Ni para la gasolina. ¿Sí? Pero nos fuimos. Entonces, en ese proceso nosotros experimentamos que era vivir en escasez. Es más, hubo un momento que nosotros pensamos que el haber llegado a Minnesota era un castigo de parte de Dios. ¿Sí? Estábamos diciendo, ¿sabes qué? Pues que hicimos mal, ¿va? Que Dios nos trajo para acá. Ahora sí, como dijeron los israelitas, a morir aquí, ¿verdad? Estábamos mejor allá en mi Matamoros querido, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos esa situación, Dios empieza a traer personas a nuestra vida que nos trataron bien, nos cuidaron, vimos la provisión de Dios a través de estas personas, conocimos el amor de Dios entre hermanos. ¿Por qué? Porque yo tenía 20 años yendo a la misma iglesia y ahí sí me querían porque teníamos 20 años de ser cristianos, teníamos 20 años de convivir con la misma gente, pero llegamos a una iglesia que yo no conocía a nadie y me recibieron con mucho amor. Y yo dije, esto es amor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no me conocían. Allá sí me conocían. ¿Sí? Entonces yo experimenté algo que no había experimentado. ¿Sí? De hecho, hasta la fecha todavía dejamos buenos amigos por allá. De vez en cuando nos hablamos y todo. Es más, ellos son parte ya de nuestra familia. Después de estar en Arkansas, Dios nos dice, estábamos en Minnesota y Dios nos dice, muévanse para Arkansas. Y también pasamos frío, porque también es un lugar muy frío. No había dinero, también pasamos escasez. Es más, me acuerdo que ahí fue cuando empezamos. Me acuerdo que Pita y Pati y yo andábamos vendiendo tamales ahí en los apartamentos. Y usted dice, ¿la pastora en la Escalade andaba vendiendo tamales? Sí, andaba vendiendo tamales en los apartamentos. ¿Por qué? Porque fue lo que nos tocó. Fue parte de nuestra enseñanza, fue parte de nuestro entendimiento. Imagínate, ¿sí? Yo era un junior. Aquí en Matamoros yo era un junior, no me faltaba nada. ¿Sí? Traía mi camioneta, o sea, yo ahí en el negocio con papá, pues yo mandaba y daba órdenes y todo. Allá no, o sea, además ni inglés hablaba. ¿Sí? O sea, era puras señas, ¿verdad? Entonces, era algo sumamente difícil, ¿sí? Pita era una fifí, y imagínate allá donde andaba, pues tuvo que entrarle a todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era parte de la capacitación y parte del plan que Dios tenía para nosotros. Y otra vez, Dios, en momentos de soledad, Dios volvió a mandar personas correctas que nos ayudaron, nos cobijaron. Dios nos permitió conocer el corazón de un hombre y de su esposa. Lo recuerdo muy bien, el pastor Eddie y su esposa Becky. Ahí nosotros conocimos cómo era el corazón de un pastor. Ahí nosotros vimos, o sea, que no había ningún interés. Ahí nosotros vimos, aprendimos muchas cosas que yo hoy puedo recordar, ¿sí? Recuerdo que Pati y yo dormíamos el Pito también, ¿verdad? Porque aquí en su recámara, dormíamos en el piso, ¿sí? Todavía hasta cuando Pati tenía 8 meses de embarazo, ¿sí? De Stephanie. Y de repente un día me preguntó el pastor, oye, José Ángel, ¿todavía duermes en el piso? Sí, pastor, todavía dormimos en el piso. Ok, está bien. Llegó un camión, ¿sí? Y me dijo, ¿sabes qué? Te van a llevar a regalar una recámara. Un hermano que cambió una recámara nueva, pues me va a traer los colchones usados y pues está bien, no tengo nada, pues a toda. Oye, que empiezan a bajar una recámara completita de paquete, con todo de colchas, sábanas, almohadas. Yo dije, wow. Ahí yo empecé a comprender el principio de la generosidad. Porque le dije, aquí pastor, ¿quién fue el que me lo dio? Dijo, no, usted recibe. Porque va a haber un día que usted va a tener que hacer lo mismo, ¿sí? Entonces yo aprendí el principio de la generosidad. Dios nos preparó muchísimo y nos dio, allá en donde andamos, nos dio nuestra primera casa, nos dio nuestro primer carro del año. Todo se empezó a convertir como si fuera un sueño. Todo empezó a ponerse agradable para nosotros. Pero llegó el tiempo de regresar otra vez a la casa. Y ya era otra vez enero, pero del 2001.
¿sí? Nosotros decidimos regresar otra vez al valle y empezar nuestro negocio, ¿sí? Yo te quiero hacer unas preguntas. ¿No hubiera sido mucho más sencillo que Dios nos hubiera dado nuestro negocio desde 1996? ¿No hubiera sido más fácil haberle invertido 5 años al negocio? A lo mejor hubiera crecido más, o a lo mejor nos hubiera ido diferente, no sé. ¿Por qué Dios nos hizo dar vueltas? ¿Por qué Dios nos llevó hasta Minnesota, después nos llevó para Arkansas y luego después nos trajo otra vez para acá? Acuérdate el principio que te dije, Dios no se salta un paso. Tiene que ser un paso a la vez. Y muchas veces nosotros todavía no superamos el paso número 1 y ya queremos brincarnos al 3 o al 4 o al 5. Pero Dios te dice, el primer paso. Cuando aprendes y lo asimilas todo, entonces puedes dar el segundo paso. Y así sucesivamente. Todo este tiempo fue de capacitación de parte de Dios y nos preparó y nos equipó para este tiempo, para poder conquistar lo que Él había prometido. ¿Sí? Recuerdo las oraciones de mis padres y el anhelo de mi corazón. Dios no nos podía dar todo lo que Él había prometido si nosotros no estábamos listos. ¿Cuántas veces nosotros a veces le hemos reclamado a Dios, ¿por qué no me da lo que yo le estoy pidiendo? Señor, ¿por qué no me das lo que yo te estoy pidiendo? Y la pregunta es, ¿estás listo? Porque si no estás listo, lo vas a echar a perder. No vas a poder lograr el propósito de Dios en tu vida si tú no estás listo. Entonces aquí lo más importante es decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo necesito empezar desde el paso número 1. Yo decía a mi mamá, yo pensaba que era una chucha cuerera y quería empezar desde el paso número 3. O como quien dice, arrancar en tercera, cuando sabemos que todos tenemos que arrancar desde primera. ¿Sí? Entonces, igual que Josué, vivió muchos años bajo la sombra de Moisés, pero llegó el día de conquistar lo que Dios le había prometido. Y quiero volver al mensaje o a la porción bíblica que leíamos al principio, a la historia de Josué y de Caleb. Volviendo al relato, a la historia, aquí nos damos cuenta que para unos lo que Dios dijo se convirtió en un castigo. E incluso la muerte, porque dice que iban a morir allí en el desierto. Pero hay algo y para otros es algo muy interesante ver que para otros no fue la muerte, para otros fue la preparación y la capacitación y equiparlos para cumplir el propósito de Dios. Y ahora viene lo más interesante. A Josué y a Caleb les tocó ver los mismos milagros que aquellos que se murieron en el desierto. ¡Pum! Fíjate lo que te estoy diciendo. Muchas veces nos sentimos cómodos o nos conformamos solamente con ver milagros. Porque dice que tenían sed y Moisés le pegó a la peña y salió agua. Los que se murieron en el desierto vieron el milagro y tomaron del agua. Uy, está bien rica, bien fresca. ¿Sí? Josué y Caleb también vieron el milagro, pero ellos sí conquistaron. Ellos sí llegaron a la tierra prometida. También muchos de los que estaban ahí, cuando hubo el problema, serpientes, ¿sí? Pusieron una serpiente de bronce y dijo, cuando veas la serpiente de bronce vas a ser sano. Muchos de ellos fueron sanos, pero se murieron en el desierto. Todos recibieron la ley de Moisés.
Todos recibieron los 10 mandamientos. Todos recibieron advertencias donde no podemos ser idólatras, donde no podemos tener dioses ajenos. Todos recibieron instrucciones todo ese tiempo. Nada más que unos se murieron en el desierto y otros conquistaron. No te conformes con ver milagros y al final no conquistar, y al final no lograr tu propósito para el cual fuiste llamado. O sea, imagínate, Dios no quiere, ¿sí?, que nosotros seamos las personas que participaron, que vieron los milagros, pero al final murieron tristes y sin lograr el propósito de Dios en su vida. Estos comieron maná por 40 años, sí, pero se murieron. Entonces muchas veces nosotros somos consumidores de milagros, somos consumidores de las bendiciones de Dios, de la grandeza de Dios, pero nunca llegamos a conquistar, nunca llegamos a obtener lo que Dios tiene para nosotros. Y yo te puedo decir, Dios no tenía para mí y para Pati un negocio. El negocio fue realmente un instrumento para llegar a que yo pudiera estar aquí el día de hoy, ¿sí? Y es muy posible, ¿sí?, que el negocio y el que yo esté aquí solamente es el vehículo, ¿sí?, para que mis nietos, no sé, tal vez José Ángel va a estar aquí, va a estar en un lugar más grande que yo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, ¿sí?, que dice ahí, dentro de lo que promete, dice, tú vas a repartir la tierra que yo le prometí a tus antepasados. Entonces, hoy nosotros estamos aquí con la garantía de que nosotros vamos a llegar y vamos a conquistar lo que Él ha prometido. Quiero recordarte, y con esto empiezo a terminar lo que hoy quería yo enseñarte o predicar el día de hoy. Vamos a repetir Josué capítulo 1, del versículo 1 al versículo 9, pero hoy nos vamos a ir a la versión Reina Valera, que es la versión más tradicional o que la mayoría tiene. Dice así: yo quiero que cada vez que tú encuentres un principio y lo puedes adquirir para tu vida, adquiérelo. Hazlo tuyo, ¿sí? Hazlo tuyo y asegúrate de que conquistes lo que Dios tiene para ti. No te conformes solamente con los milagros.